Bueno, vamos a comenzar a trabajar para la creación de esta nuestra primera clase de ejemplo. Para ello vamos a trabajar en el NetBeans en la versión 8.2. Nuestro primer proceso va a ser en construir un nuevo proyecto. Hacemos New, clic derecho, New Project. En este nuevo proyecto, que va a ser un proyecto del tipo aplicación en Java, nosotros vamos a darle Next y le vamos a dar el nombre a este ejercicio. Vamos a darle ejercicio 1. Este va a ser el nombre de mi nueva aplicación. Ejercicio 1. Perfecto, terminamos. Cuando yo tengo mi ejercicio 1, en lo que corresponde a los paquetes fuentes, lo que yo voy a hacer es crear una nueva clase. Va a ser una clase Java. Esta mi clase Java le voy a llamar fecha. Para esta mi clase Java, yo voy a tener declarado 3 atributos del tipo privado que van a ser el día, el mes, el año. Voy a tener un constructor de la clase y un método del tipo toString, que lo que va a hacer es retornarme una string en la que va a ir comprendida el día, el mes y el año correspondiente. Entonces, mi nueva clase, el nombre de esta mi nueva clase va a ser clase fecha. Entonces yo le digo finish. Para esta mi clase fecha. Todo lo que está entre una barra y un asterisco corresponde a comentarios. Voy a sacar todos los comentarios que tenemos acá. Entonces voy a declarar, voy a dejar siempre acá para que ustedes puedan colocar el nombre del autor. Entonces el nombre de mi clase pública va a ser fecha. Voy a declarar como privados los 3 atributos. El día, el mes, privado, tipo de dato, día, privado, tipo de dato, nombre del atributo, mes, privado, el año. Bueno, perfecto. He declarado los 3 atributos que voy a tener. Ahora el paso siguiente es determinar cuáles son los métodos que van a existir dentro de mi clase. Para este primer ejemplo voy a mostrarles solamente un constructor de clase, cómo funciona el constructor de clase. El constructor de clase es lo que me va a permitir a mí crear, instanciar objetos desde una main class, desde una clase principal. Todo constructor tiene que ser del tipo público, no les va a retornar nada, va a modificar el valor de un atributo. Dentro de una misma clase podemos tener más de un constructor. En el caso de que yo dentro de una misma clase tenga más de un constructor, a eso se le llama método sobrecargado. Cuando en una clase existe más de un método con el mismo nombre, eso se llama método sobrecargado. Entonces, vamos a declarar como público. No me va a retornar nada, por lo tanto acá no le vamos a colocar ningún valor de retorno. Simplemente vamos a colocarle el nombre del constructor. El constructor tiene que tener el mismo nombre que tiene la clase. Mi constructor que se llama fecha va a tener, vamos a hacer primero un constructor sin parámetros. Todo el cuerpo se escribe dentro de las llavecitas. Entonces voy a darle valores a los atributos. Día, que sé yo, vamos a ponerle el primero del mes 1 del año 2020. Este sería el primer constructor de mi clase. Acuérdense que al final de cada sentencia tienen que tener un punto y coma. Siguiendo con el constructor, declaro otro constructor que se va a llamar fecha, que va a recibir como parámetros un número entero para el día, otro número entero para el mes, otro número entero para el año. Bueno, dentro de las llaves colocamos. Entonces, a el atributo día le voy a colocar la letra, perdón, el valor que viene, que se transfiere dentro de ese parámetro que es D. Al mes, atributo,
le voy a colocar el parámetro mes. Y al año le voy a colocar el valor del año. Si ustedes se fijan acá, en esto que estamos teniendo acá, es lo que se llama un warning. Este warning dice que existe un problema en cuanto a la configuración del nombre. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el parámetro tiene el mismo nombre que el atributo. Entonces va a existir en algún momento en el que va a desconocer cuando se trata de un parámetro y cuando se trata de un atributo. Entonces, cuando mi parámetro tiene el mismo nombre que mi atributo, le anteponemos la palabra reservada this para el mes. Vamos. Lo mismo hacemos para el año, punto año. Entonces él sí o sí reconoce que nosotros estamos hablando de el día, el mes y el año. Yo no hubiese tenido necesidad de hacer esto si, por ejemplo, en el mes le ponía solamente la letra M. Entonces esto ya no iba a tener necesidad de establecer o de colocar la palabra, la cláusula this. Estamos, pero en el otro caso sí. Entonces, fíjense, nosotros tenemos dos constructores para esta clase fecha. Un constructor que se inicializa sus atributos con valores y otro constructor que se va a inicializar con valores que van a ser transferidos como argumentos y recepcionados acá como parámetros. El constructor no es un método que no me devuelve nada. Lo que hace es modificar el valor de los atributos. ¿Estamos claritos? Bueno, vamos a declarar ahora otro método que pertenece a la clase string. La clase string no es una primitiva, un tipo de dato primitivo dentro del lenguaje Java. Pertenece a una clase y se encuentra alojada en el Java Tulang. Entonces, vamos a colocar un método que se va a llamar un método público que me va a retornar una string. El método se llama toString y este método toString trabaja, toString es todo con minúscula, y este método toString lo que hace es trabajar para retornarme el valor de los atributos, el valor correspondiente a el día, el mes y el año. Entonces yo le voy a decir retornarme el día, valor del atributo, más una barra, más, voy a separar bien, una barra, día más, solamente por razones de estética, más el valor del mes, más otra barra, más el valor del año. Entonces, esa es la información que yo voy a querer que se me retorne. El día barra el mes barra el año. O sea, para este primer ejemplo, lo que me estaría retornando es 1 barra 2020. Si yo activo este otro constructor, lo que me va a retornar es el valor del parámetro D, el valor del parámetro M, el valor del parámetro año. ¿Estamos? Entonces, esta es mi primera clase que yo tengo desarrollada. Ahora bien, voy a desarrollar otra clase que va a ser la clase main, la clase principal, a partir de la cual yo voy a hacer la prueba de esta clase fecha. Entonces me voy otra vez hacia el lado izquierdo de mi pantalla. Sobre Default Package coloco una nueva clase que va a ser la Java Main Class.
y le voy a llamar a esa Java main class prueba fecha. Esa va a ser mi main class. Entonces, ser finish. Como les dije, todo lo que tenemos acá es lo que corresponde a los comentarios que ustedes tienen. Vamos a sacar todos los comentarios y vamos a dejar esto. Public static void main lo que hace es indicarme de que todo lo que yo voy a codificar aquí corresponde a la main class que se llama prueba fecha, que es un método estático que me va a servir para ejecutar mi programa. Entonces yo voy a comenzar la ejecución de mi programa en primer lugar declarando dos objetos del tipo fecha. Uno, el primer objeto fecha se va a llamar origen y este objeto de la clase fecha que se llama origen va a tener o se va a construir a través del método constructor fecha de la clase fecha. Voy a declarar otro objeto del tipo fecha que se va a llamar actual y voy a construir esa fecha actual pasándole los valores del día. Día 16, mes 3, año 2020. Entonces, fíjense, yo tengo dos constructores, tengo dos objetos. Un objeto se llama origen, el otro objeto se llama actual. Ambos objetos pertenecen a la clase fecha. He construido el objeto origen 1 invocando al constructor fecha sin parámetros y instancié el objeto que se llama actual utilizando para ello el constructor de la clase fecha que permite la utilización de estos tres parámetros, tres argumentos en este caso, el día, el mes y el año. Lo que voy a obtener a continuación es la impresión de la opción para imprimir, la impresión de la fecha origen, que va a ser igual a la llamada a origen punto y el método toString. Un segundito, vamos a hacer una corrección. En la clase fecha, el método es toString con una S mayúscula. Estamos. Entonces, system con mayúscula también. Perfecto. Y nuevamente voy a invocar a una impresión por pantalla. Vamos a ver que existen otros mecanismos de impresión. Por el momento vamos a usar estos más sencillitos, que va a ser la fecha actual. La fecha actual es igual a más actual punto toString. Entonces me va a hacer esa impresión punto y coma al final siempre. Esto vamos a sacar este comentario. Entonces con esto yo terminé la construcción de mi main class. Vamos, no tenemos ningún error, el warning va a salir siempre con color rojo. Vamos a probar un warning, por ejemplo acá feca. Fíjense, esto es un warning, ¿verdad? Pero es una condición de error. Dice, no puedo encontrar el símbolo class fake no existe, ¿dónde está localizado? En prueba fecha. Y les pide hacer la corrección. Les dice Alt Enter. Y para Alt Enter le dice crear la clase fake en el paquete, crear la clase fake en prueba fecha y verificar la declaración de los datos, ¿verdad? Vamos nomás a declarar nuevamente fecha. Para poder hacer la ejecución, la hacemos sobre esta flechita verde. Vemos acá. Vamos a hacer la ejecución de este proyecto.
Nueva fecha, ok, vemos la ejecución y acá vemos el resultado de esa ejecución. Fecha origen 1/1/2020, fecha actual 16/3/2020. Bueno, lo que nosotros tuvimos acá es la construcción de un ejercicio 1 en base a la creación de un paquete fuente en el que existen dos clases, una clase fecha, una clase sencilla y una main class que es a partir de donde yo voy a hacer la prueba de esta clase fecha. Todo esto está dentro de un paquete fuente que pertenece a mi ejercicio 1. Entonces, con esto vamos a hacer nuestra primera prueba. Si pueden escribir por favor el código.